Consultas, Franco Machiavelli, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Pues terminando abril, pendientes de que hagan los índices y tenemos al IBEX por debajo de los 17.800, pero venimos de haber vivido bastante fiesta esta mañana en Asia, S&P y Nasdaq en máximos. ¿Cómo ves los índices? ¿Qué niveles hay que vigilar, Franco? Bueno, diríamos, Eva, en este caso que, bajo mi punto de vista, al menos lo que estamos viendo es una subida de risk-off, ¿no? Y es algo raro porque tendemos a asociar siempre subidas en el mercado con un entorno de risk-on. Sin embargo, estamos en un entorno de subidas que, si bien estuvo muy apoyada por factores técnicos, claro, estamos entrando en una semana muy clave en ese aspecto, pero ¿por qué digo sobre todo subidas con risk-off? Pues porque vemos un petróleo muy tensionado, porque vemos sobre todo unos tramos largos en la parte de los bonos que siguen estando tensionados. Estamos hablando del 20 años en el 4,9, 10 años en el 4,3, es decir, estamos en un entorno algo complaciente por exceso de subidas, no tiene por qué ser nada malo, pero sobre todo ante una semana como la actual, que es una semana clave, que combinamos macroeconomía, combinamos microeconomía por parte de resultados empresariales de empresas que mueven muchísimo los índices y combinamos geopolítica por cualquier avance en negociaciones y también reuniones de política monetaria. Entonces, al final estamos entrando en una semana bastante importante y no sería mucho de extrañar, bajo mi punto de vista, ver algo de calma, al menos hoy y mañana más o menos en los mercados, previo precisamente a todo ese boom de las siete magníficas y toda la parte de reuniones de política monetaria. Así que bueno, calma antes de la tormenta. Veremos si esa tormenta magnifica, ¿no?, las subidas que hemos estado viendo ahora o si por el contrario tenemos un retroceso, pero como digo, hasta que no veamos un crudo realmente caer y unos tramos largos de los bonos quitar un poco de tensión, pues al final estamos, como decía, ¿no?, en un entorno de subida de mercado, pero con un ligero risk-off y un ligero exceso de complacencia. Pero bueno, que todo sea eso, ¿no, Eva? Que todo sea eso y no seguir viendo caídas abultadas. Así que bueno, dentro de lo malo, pues dentro de lo que cabe, pues podríamos decir que no es tan mala situación, al menos en términos técnicos, en los índices, ¿no? Veremos si esto se sostiene o no. Así que bueno, entramos en la semana pues más importante que llevamos hasta la fecha en este año, ¿no? Quería colarte yo una pregunta antes de dar paso a las consultas, porque uno de los titulares que hoy se va repitiendo, bolsa y actualidad, bolsa y deporte, estamos viendo a Adidas hoy con subidas después de ese éxito en el maratón de 2 horas que está repitiéndose en medios internacionales en lo que es el mundo deportivo y no, si no me saldrá a mí, bursátil. Quería preguntarte, viendo el análisis de ese gráfico, ¿cómo ves esa compañía, esa marca deportiva? Bueno, realmente tanto Adidas como Nike vienen sufriendo desde hace ya bastante tiempo. Sobre todo los máximos en Adidas los vimos a principios del año pasado, es decir, principios años 25, estamos hablando de 260 euros por acción. Actualmente estamos en 140. Es decir, ha sido bastante la caída que estamos viendo y bueno, frente a algún impulso cortoplacista, podríamos llegar a decir, no está cambiando la tendencia de fondo. La tendencia de fondo es, dentro de lo que hay, bastante clara, es una tendencia bajista de manual. Claro, es consumo discrecional, es algo un poquito más cíclico probablemente, y en el entorno actual, pues al final, mientras estamos viendo grandes tendencias en otros valores, pues de momento lo que estamos viendo es una continuación, como digo, ¿no?, de esa tendencia bajista. Y si prestaríamos atención a un punto en concreto, algo clave, pues más o menos en torno de los 155 euros por acción, más o menos, porque una rotura de todo este nivel, pues sí que podría empezar a significar algo relativamente positivo de terminar con la tendencia bajista, pero como digo, de momento es bastante clara, bastante evidente, y de momento no estamos viendo grandes signos o grandes catalizadores que puedan llegar a hacer cambiar pues esta tendencia. Y lo mismo con muchos competidores, Eva. O sea, esto ya no es únicamente Ujú. con Adidas, lo estamos viendo también en varios. Así que más o menos 155 euros por acción, nivel clave en este caso. Hasta entonces, pues seguiríamos un poquito dentro de esta tendencia bajista. Vale, vamos con consultas. José Ignacio del Río te pregunta, análisis y precio stop para Oracle, para Oracle. Está con pérdidas del 4% y pensando en vender para apostar por otras opciones como Alphabet o Microsoft. ¿Qué te parece? Bueno, es una pregunta bastante buena. Estábamos viendo recientemente alianzas importantes, ¿no?, entre Alphabet y Oracle también, así que ese grado de exposición también se debe considerar. Es decir, en este caso lo que el oyente propondría no es cambiar de sector, no es cambiar de narrativa,
Es decir, el riesgo es igual, lo único que sí estaría cambiando es de tipo de compañía. Bueno, los ratios de deuda capital de Oracle son muy, muy altos. Ya sabemos que está un pelín más tensionada que otras compañías que están financiando todo el crecimiento de la IA con flujo de caja libre y muy poquita deuda. Y es una deuda opcional, además, no es una red flag necesariamente. No obstante, fijémonos niveles bastante importantes que estamos viendo en pantalla, que los llegamos a comentar hace no mucho tiempo, y es gráfico semanal, media móvil de 200. Cuando digo gráfico semanal, media móvil de 200, está bastante bien analizar un valor así, porque vamos viendo cómo se ha comportado sobre todo a lo largo del tiempo. Y si nos damos cuenta, más o menos en el año 2020 vimos una rotura de media móvil, pero lo recuperó muy rápido. Luego año 2022, ligera amenaza con romperla, pero lo recupera rápidamente. Y hemos visto en la actualidad, de hecho voy a quitar un poco todas las anotaciones, ahí está. Hemos visto en la actualidad también que en la zona más o menos de, te digo ya, niveles de 147 más o menos, pues también, como estamos viendo en pantalla, lograba perforar, pero ha recuperado el nivel. ¿Por qué digo todo esto? Porque niveles clave de soporte, de apoyo, los vemos en la lateralidad actual. Es decir, es una lateralidad que le ha roto al alza, pero que está testeando un poco media móvil de 200. Ya sabemos que a lo mejor puede llegar a generar algo de presión, pero bueno, estaríamos vigilando sobre todo ese anterior techo de esa lateralidad, 167, y el mismo suelo de la misma, 138. Esos niveles son clave, pero vamos a, digamos, orientarlo de otra manera. Vamos a pedirle al valor, o mínimamente podríamos estar esperando en términos positivos al valor, romper precisamente ese nivel de media móvil, y a partir de ahí seríamos bastante más optimistas. No obstante, y esto conviene también recalcarlo, Eva, porque al final es bastante importante, veníamos de una tendencia bajista importante, a partir de ahí lateralidad y ahora rotura. Por lo general, este tipo de patrones no tienden a ser muy negativos. Es decir, en términos de comportamiento técnico, estadístico a lo largo del tiempo, no suele indicar una mala señal. Pero claro, todo esto solamente es técnico. Nos debemos apoyar en la narrativa, fuerza sectorial, etcétera, etcétera. Así que de momento, buen tono. La pelea que se cierne actualmente en Oracle es precisamente esa media móvil. De ahí depende todo, porque todo lo otro sí que ha tenido un avance positivo, podríamos llegar a decir. Pero bueno, también considerando, ¿no?, lo que comentaba el oyente de rotar hacia otras compañías, claro, en una semana de resultados se vuelve un poquito más lotería. Ya sabemos que al final, pues independientemente de que salgan buenos beneficios por acción, buenos ingresos, dependiendo el guidance, dependiendo alguna previsión revisada a la baja de alguna línea de negocio, dudas con el CAPEX y demás, estamos muy expuestos a la volatilidad muy próxima, porque es que es esta misma semana. Si una vez pasase esta tormenta, la cosa más o menos se solventa en términos de volatilidad, me refiero, se logra sanear y ve un aspecto técnico mejor en otras compañías, pues adelante, siempre y cuando que Oracle, pues evidentemente no haya conseguido perforar esta media móvil de 200. Pero bueno, básicamente ahí están los niveles clave. Como digo, 167 nivel de suelo más próximo, 138 pues el suelo un poco de toda esa base. Pero en general el comportamiento que viene teniendo no es del todo malo y bueno, acompañado de la narrativa es probable que haya visto lo peor, pero bueno, nuevamente dependemos un poquito también de los niveles justamente donde está un poquito comprimida ahora, ¿no? Vamos con una nota de voz. Buenos días, soy María de Alicante. Era para preguntarle al analista que esté hoy en antena por 3 valores. Indra, que le voy ganando bastante, que me diera soportes y resistencias. También Iberdrola, ahí menos, y Endesa, que le gano bastante también. Que me dé a todos soportes y resistencias. Muchas gracias y enhorabuena por el programa y gracias por ayudarnos. Buenos días. Gracias a María. ¿Qué le dices, Franco? Vale, ok, bueno, pues vamos con ello. Vamos a ver, Indra, la llegamos a comentar hace no mucho, además también aquí en Intereconomía, así que bueno, recomiendo al oyente que le eche un vistazo, más que nada por optimizar los 3 análisis, pero diríamos que zona de 46 en Indra, lo viene haciendo dentro de que bastante bien, pero está un poquito atascada, más o menos tendríamos que esperar que aguante, o que no rompa, mejor dicho, zona de 46. Si aguantamos estos niveles, pues la tendencia en el valor es completamente alcista, como estamos viendo en el gráfico. Luego, por otro lado, la parte de Endesa, el que nos comentaba el oyente, bueno, pues aquí vemos un aspecto técnico algo distinto a Indra, ¿no? Es decir, vemos nuevos máximos, vemos superación del máximo anterior, lo cual pues al final es una señal de fortaleza. No obstante, cuidado, porque, y esto es una dinámica muy típica del mercado, ¿no? Marco, si nos damos cuenta, va siempre roturas de máximos previos, como estoy señalando en pantalla, para entender un poco la dinámica que siempre genera el precio, ¿no? Y cuando hablamos de un valor en subida, siempre que rompemos máximos previos, vamos a tender a corregir, independientemente de que eso no signifique un cambio de tendencia. Simplemente
superación de nuevos máximos, corrección para continuar subiendo. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque precisamente esta característica de esta dinámica que estoy diciendo es la que estaremos viendo justamente ahora. Superamos un máximo y de momento lo que estamos viendo, sobre todo en temporalidades un poquito más cortas, es un ligero amago de corrección. Entonces, a partir de aquí podríamos vigilar dos niveles, ¿vale? Siempre solemos llamar zonas de demanda a los últimos mínimos generadores de nuevos altos. Estoy hablando de, concretamente, el nivel más o menos de 37 euros por acción. Entonces vigilaríamos un poquito estos niveles porque es el último bajo generador de un nuevo alto y al mismo tiempo también coincidente con niveles de suelo, ¿no? Es decir, si observamos un poquito pues la última tendencia, justamente todo parece converger un poquito ahí, ¿no? Así que bueno, nivel de 37, sé que estamos actualmente en nivel de 38 con algo más o menos, pues eso, un poquito de corrección tras superar un máximo previo es normal. Si sigue corrigiendo hasta 37 es normal. Ver una rotura a la baja de 37 a lo mejor seríamos un poquito más cautelosos, pero bueno, a partir de ahí tenemos un buen trecho, ¿no? Y por la parte de Iberdrola, pues no lo viene haciendo tan mal, también viene de superar una dinámica muy similar a Endesa en este caso, ¿no? Viene de superar máximos previos, como siempre decimos, en una tendencia alcista superando máximos previos, pues lo normal es esperar un poquito de corrección. Entonces, a partir de ahí, repito, la dinámica es muy similar en este caso a la de Endesa y podríamos llegar a esperar algo de puntos de apoyo precisamente donde estamos señalando ahora, que es más o menos niveles de 19, 20 euros por acción. Es bastante más cortoplacista, bastante más inmediato. Si el valor optase por caer un poquito más, un soporte un poquito más sólido, más estratégico para el medio plazo sobre todo, más o menos sería a nivel de 18, coincidente con soporte horizontal y coincidente en este caso con media móvil de 200 en gráfico diario. El aspecto tanto de Indra como de Endesa como de Iberdrola no han cambiado, siguen siendo alcistas, simplemente que los tres coinciden con estar, salvo Indra, que está un poquito más estancada, el resto, Endesa y Iberdrola, están coincidiendo en esa fase de ligero retroceso, pero en el medio de una tendencia alcista que es saludable. Así que tampoco me alarmaría demasiado si vemos un poquito más de caída en estos días, siempre y cuando no rompa los niveles que hemos comentado. Y en este caso Iberdrola sería a nivel de 18, un soporte bastante más estratégico de medio plazo, ¿no? Vamos con más consultas. Dice Juan Carlos Mate, quisiera preguntar en qué fase del mercado estamos, alcista, bajista, y cómo puede afectar a las criptomonedas, especialmente Bitcoin y Ethereum. Muchas gracias. Bueno, ¿Cómo es una ves? pregunta bastante buena, claro. En donde sí podríamos llegar a decir, Eva, que está complicada la pregunta es el ciclo económico, ¿no? Porque está tan impulsado, tan influenciado por la parte de liquidez, por flujos sistemáticos, demás, etcétera, etcétera. Es un poco más complejo. Creo que hoy en día la parte de la fase del ciclo, sobre todo con indicadores que han ido cambiando mucho a nivel macro. Hemos visto PMI de servicios semana pasada muy buenos, pero veníamos de unos indicadores un poco más malos. Son como ligeros repuntes, picos, valles volátiles, etcétera, etcétera, pero en la parte del mercado pues es muy simple. Es decir, si miramos sobre todo, como digo, ¿no?, el último registro del mercado, que es un nuevo alto, y observamos un poco hacia atrás, no tiene mucha complicación realmente la respuesta, es que estamos en un mercado alcista, digan lo que digan, porque realmente si miramos un poco con proporciones, las últimas caídas difícilmente llegan al 10, o sea, mucho más de eso no ha sido, y además ha sido recuperada en tiempo récord, ¿no? La última caída un poquito más abultada, pues ya nos tendríamos que remontar a Liberation Day del año pasado, y a partir de ahí pues el mercado nuevamente volvió a superar máximos. Así que, ¿en qué fase del mercado estamos? En una fase completamente alcista, pero como estaba diciendo en la introducción del consultorio, Eva, estamos en un mercado que está subiendo con, digamos, máximos históricos en un entorno de risk-off. Esto significa que, evidentemente, tenemos que vigilar una serie de catalizadores que son los que todavía no han dado esa luz verde para el risk-on, petróleo, en este caso el rendimiento de los bonos tramos largos, etcétera, etcétera, para validar todo eso. Eso significa que si estamos en subidas en risk-off, lo que puede llegar a significar es que si uno de esos catalizadores se amplifica, no mejora o falla todavía más, esa subida en el mercado se puede volver. Por la parte de Bitcoin, en este caso, bueno, al final recordemos que también se ha estado comportando como activo de riesgo pese a todo, activo real pero de riesgo, ¿de acuerdo? No obstante, sobre todo niveles de soporte.
que me gustan en Bitcoin, ¿no? Y que hacía bastante tiempo que no lo veíamos. Bitcoin también viene de un drawdown bastante importante en la zona de máximos. 50% de caída en cuestión de unos 4 meses. Es bastante. Ha perdido la mitad de su valor en este caso. Bueno, de su valor, de su cotización, ¿no? Por no entrar un poco en los fundamentalistas de Bitcoin y demás, pero más o menos zona de 70.000 es un soporte clave. Al final, como estamos viendo en pantalla, pues es bastante evidente los testeos que ha habido a lo largo del tiempo, y esa media móvil de 200 pues también puede estar ejerciendo como factor clave, porque vuelvo y repito, si miramos un poquito hacia atrás, el comportamiento que tiene el precio en temporalidades altas en media móvil de 200 nos habla muchísimo de la dinámica del valor, ¿no? La dinámica del activo, en este caso al ser Bitcoin, ¿no? Así que bueno, nivel de 70.000 en un entorno de ligerito risk-off, pero parece que se toma un descanso en este caso Bitcoin, así que bueno, buen tono, lo mismo para Ethereum porque llevan correlación, están teniendo dominancia frente a altcoins, así que al final pues eso también es una buena señal. Sobre todo esta semana veremos si se logra amplificar un poco este efecto, y hemos hecho suelo ya, pero bueno, básicamente nivel de 70.000, nivel clave. No perderlo, pues aguantaría todo esto y empezaría a dar fortaleza a posibles nuevos impulsos apoyados en la narrativa dominante, ¿no? Más consultas. Gus XR y Rocamora te preguntan por Bayer, entrada y en su caso soportes. Bayer. Vale, okay. Bueno, si nos vamos a Bayer, bueno, al final cuando miramos sobre todo mucho de este sector, ¿no? Hemos estado viendo también ligeras subidas, pero con un poco de dificultad en la parte de altos, es decir, en la parte de resistencias. Es decir, subidas buenas, sobre todo si observamos mediados del año pasado más o menos en Bayer, que parecía hacer suelo en la zona de 20 euros por acción. A partir de ahí veíamos un rebote importante. Esa zona de 20, cuando miramos bastante hacia atrás, veamos que era un apoyo estructural, un apoyo tendencial bastante importante, pero no obstante se choca un poquito con niveles actuales. Es decir, como bien estaba comentando, zona de 20, apoyo, rebote, pero pese a esa subida nos tocamos o nos topamos o chocamos con la parte de la presión que ejerce un poco la última tendencia más relevante de corto plazo, que es un poco ese tensionamiento, esa presión por la parte de los máximos que cada vez iban siendo más decrecientes, y a esto se le suma media móvil, ¿de acuerdo? O sea, la presión que estamos viendo, de momento el valor sigue siendo, digamos, bajista a medio plazo, pero es alcista a largo plazo. Pero esa diferencia entre medio y largo es un montón. Esa diferencia entre medio y largo plazo es un coste de oportunidad espectacular frente a otros valores que estén en tendencia. Por lo tanto, por concretar una serie de niveles, ¿no? Para que el oyente en este caso los vigile, pues como decimos, medio plazo estamos lo diríamos de esta manera, Eva: corto plazo alcista, medio plazo bajista, largo plazo alcista. Sé que suena raro, pero sería básicamente eso. Subidas en el muy corto plazo dentro de tendencias que ya viene arrastrando un par de añitos, pero en el muy largo plazo de décadas sigue estando alcista. Esa sería la lectura. Nivel clave, en este caso a vigilar, pues un poco los niveles de 35. Nos damos cuenta que sobre todo pese a la presión que estamos viendo en la parte de máximos, que como vemos en pantalla le mete un poquito de presión a la baja por esa tendencia bajista de medio plazo, vemos que esa otra tendencia un poquito más cortoplacista, que es la que estamos viendo en pantalla con este canal alcista, pues de momento se mantiene. Entonces estaríamos vigilando sobre todo pues ese nivel de 35, coincidente con soporte horizontal, soporte diagonal y media móvil de 200. Por lo tanto, vamos a ver esa pelea, porque más o menos estaremos hablando de dos niveles clave: nivel de 46 y nivel de 35. Es decir, la presión que ejerce en la parte alta 46 y la presión ligeramente alcista que ejerce esa tendencia de corto plazo en niveles de 35. Así que bueno, siempre y cuando no perdamos este nivel, podríamos llegar a ver nuevamente esa lucha, nuevamente desde estos niveles un poco hasta la zona de, lo que digo, hasta la zona de 46. Siempre y cuando lo aguantemos, pues muy buena señal. Rotura del 46, muy buen indicio también para empezar a terminar con esa tendencia bajista de medio plazo, pero bueno, hasta entonces algo de fuego cruzado y tensionamiento en toda esta zona sería lo más normal, a falta de catalizadores que realmente puedan llegar a generar una rotura de estos niveles al alza, ¿no? Así que bueno, nivel de 35, perder este nivel sí que nos haría ser un poquito más cautos, porque esto le estaría empezando a dar bastante más fuerza y fortaleza a ese otro lado bajista en la presión técnica, que es la que viene dominando desde hace 10 años, desde más o menos año 2015 en adelante. Vamos con una llamada. Jesús, muy buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Mire, señor Machiavelli, el viernes entré en AENA a 25 y me he equivocado, creo,
Yo soy de corto plazo y ahora me dan miedo los resultados, a ver si me entiende lo que le quiero decir, que presenta el día 29 por si acaso con esto de la guerra y tal le meten hoy la vemos a 20 o 21. Y yo eso no quisiera aguantarlo. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo lo ve? Muchas gracias. Déjeme al teléfono, por favor. Le dejamos, no se preocupe, Jesús. Franco, Vale, ¿cómo ves a AENA? sí, le mandamos un saludo a Jesús. A ver, AENA, sí que es cierto que se viene comportando bastante bien, todo hay que decirlo, ¿eh? O sea, entiendo muy bien lo que comenta el oyente en este caso, ¿no? Porque yo también a veces me ha llegado a pasar y cuando estoy muy cercano a resultados digo, joder, me tendría que haber esperado un poco, ¿no? A que terminen los resultados y salir de esa incertidumbre que, como digo, incluso a veces salen bien y la acción cae. Entonces, esa moneda al aire a veces, pues no podemos hacer nada contra eso, ¿eh? Eso lo primero, pero al menos en términos técnicos, sí que conviene tener la perspectiva del soporte más relevante. Y en este caso, cuando vemos a AENA, el soporte más relevante es el actual. Es justamente más o menos niveles de 24, coincidente con soporte horizontal, coincidente con soporte diagonal, coincidente con media móvil, y no estamos hablando, Eva, de un nivel de una temporalidad de muy corto plazo, es decir, es temporalidad diaria y además, con mucha diferencia Bayer, por ejemplo, no es una pequeña subida que se ha estado gestando durante los últimos días, pero que la tendencia de años es bajista. No tiene que ver, o sea, hay que mirar un poquito el gráfico hacia atrás y más o menos AENA desde el suelo, o mejor dicho, desde el inicio del mercado alcista, ya todos lo sabemos, octubre de 2022, el comportamiento es fantástico. Es decir, por lo tanto, al final tenemos muy buen comportamiento técnico, tendencial de largo plazo que se viene apoyando muy muy bien. El canal, esto podría aparecer en los libros de John Murphy tranquilamente a nivel del ejemplo perfecto de una tendencia alcista. No quiero sesgar cuando digo todo esto, digo lo que veo, ¿no? Que veo al final un aspecto técnico bueno. Lo que me haría ser un poquito más precavido, pues evidentemente, como he dicho antes, ¿no? El nivel clave está en 24, confluyen varios suelos, etcétera, etcétera. Romper este nivel nos haría ser bastante más cautos, pero sí que romper el siguiente suelo, que este ya nos hablaría de una corrección un poquito más estructural, estaría en 21, ¿vale? Es decir, nivel de 24, nivel de suelo clave muy cortoplacista, que es donde nos encontramos ahora, que ahí los resultados lo van a poner un poco a prueba, pero luego el nivel de, vamos a decirlo así, segunda oportunidad, por así decirlo, 21,5 euros más o menos, que es un poco el nivel que estamos marcando ahora, porque romper este nivel, Eva, ya significaría no solamente una rotura de canal alcista, que a todos lo sabemos que tiende a significar un cambio tendencial, sino que además significaría ya que estaría amplificando caídas y correcciones, magnificando en este caso más o amplificando más el efecto de cambio tendencial. Quiero decir, y con esto lo resumo y termino, romper 24 puede simplemente significar toma de liquidez, descanso y retomar luego la tendencia alcista. Pero romper 21 empieza a darle bastante más fortaleza al concepto de cambio tendencial, porque ya se sumaría la rotura de soportes clave y probablemente y altamente probable la generación de una nueva dinámica de máximos y de mínimos decrecientes. Por lo tanto, nivel de 24 es el actual, no podemos hacer nada ante unos resultados, es un poco lotería, aunque suene mal, pero es así, pero el nivel de 21 sí que lo podemos controlar de una forma un poquito más táctica y nos da una lectura un poquito más fidedigna, alejando la volatilidad muy cortoplacista. Bueno, mucha suerte para Jesús y veremos cómo avanza esta semana. Pues semana intensa, como dices, más consultas. Buenos días. Es Guadalupe, dice que nos escucha todas las mañanas desde Italia y que quiere preguntar al analista para entrar en Sound y también en Intensa San Paolo. Había más, pero bueno, con dos ya. Sound e Intensa San Paolo, sí. Por casualidad tendríamos los tickers, Eva, de... Pues mira, te digo, a mí Sound me sale en el Nasdaq, S de Sevilla, O de Oviedo, U de Universo, N de Nunca. Soundhound me sale a mí como ticker. Pongo Sound y me sale. Vale, me sale ok, así. sí, a mí también, vale. Y la otra sí. Intesa San Paolo, ¿no? Es la que dice y a mí me sale como ticker. I de Italia, S de Sevilla, P de Portugal, ISP. Vale, perfecto. Bueno, vamos con Sound en este caso. A ver, viene de bastante caída, viene de bastante drawdown. Vimos el alto más alto octubre del año pasado más o menos. Y a partir de ahí hemos visto un 70% de corrección, ¿eh? Se dice pronto, pero es bastante. Bajamos un poquito, vamos a gráfico diario y empezamos un poquito a encontrarnos pues, con niveles de suelo, ¿no? Claro, y aquí converge lo siguiente, Eva, y es que tras el pico correctivo, y me estoy refiriendo sobre todo más o menos lo que decía ahora, octubre de años 25, zona de $22 por acción. Claro, es un nuevo alto
a partir del cual se vio un drawdown, pero ese alto no superó máximos previos. Y ojo con esto porque en algunos casos pueden llegar a ser signos de ligera debilidad. Es decir, no sería lo mismo que viésemos una corrección desde un nuevo alto, como estoy intentando ilustrar en pantalla, ¿no? No estamos viendo esto, sino que lo que vemos es un drawdown bastante importante sin una superación previa del nivel clave en el que se encontró, o del techo previo. Y esto al final acaba subrayando un posible escenario lateral de medio plazo, vamos a decirlo así. Eso como punto ligeramente negativo. Luego, pero como punto positivo es que toda esa tendencia bajista que ha acompañado en ese drawdown parece haber roto al alza, ¿no? Es decir, cuando empezamos a ver ya poco a poco, digamos, estos cambios de tendencia, estos cambios de estructura, ¿no? Que es básicamente máximos y mínimos que eran decrecientes y ahora parece poco a poco querer empezar a ser máximos y mínimos crecientes, apoyados, juntemos factores, apoyados en ese nivel de suelo, que es el nivel de $6 por acción, pues podríamos llegar a tener un poco ese indicio, ¿no? de un rebote táctico y demás, y esperar a partir de ahí pues una continuación como mínimo hasta la mitad de esa lateralidad. Digo hasta la mitad porque es como más cauteloso, ¿no? Lo ideal sería pues llegar hasta el techo y proyectar precisamente escenarios de lateralidad. Bueno, pues como mínimo a veces son, como diríamos, criterio de principio de prudencia, ¿no? Como mínimo hasta 13 más o menos en esa dinámica de máximos y mínimos crecientes, pues podría llegar a estar bien, y a partir de ahí pues prestar un poquito de atención a la verticalidad de esa nueva dinámica de máximos y de mínimos crecientes. Así que bueno, lo tendremos un poquito por ahí, vigilemos eso, y bueno, si rompemos evidentemente 6,6, pues todo esto se amplifica y queda pues evidentemente anulado lo que estamos comentando, ¿no? Y en este caso de Intesa Sanpaolo, que la estamos viendo por aquí también, empresa del midterm italiano, pues lo que vemos es gráfico diario, venimos de una corrección. Mira, si nos está viendo sobre todo Jesús también, ¿no? Eva, pues lo que, a ver, es una similitud. Claro, es una similitud solamente en términos técnicos, ¿no? De romper, como vemos en pantalla en Intesa Sanpaolo, una línea tendencial que venía marcando pues el rumbo de las últimas subidas, pero si luego nos damos cuenta, aguanta niveles de suelo clave, ¿no? Que es un poco donde hubo en el pasado algo de convergencia entre máximos, luego mínimos y demás, es decir, soportes un poco más intermedios. A esto me refiero, es decir, podemos perforar, digamos, líneas de tendencia, podemos perforar canales, como es el caso de Intesa Sanpaolo, pero luego apoyarnos un poco en soportes algo más intermedios y nuevamente recuperar el tono, ¿no? A eso me refería, pues esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Como vemos en este caso, el valor en sí mismo, ¿no? Bueno, salvo ese mismo suelo que estaba compartiendo ahora y comentando, 4,9, nos quedaría un poco esa barrera más o menos ubicada en los 6 euros por acción. Si los logramos aguantar, pues muy buena señal. Caso contrario, empezaremos nuevamente a entrar en un terreno de ligera debilidad, pero es muy buena señal que no haya perdido 4,8. Nos queda ese último impulso y superando el máximo previo, pues esto simplemente se habrá quedado en una pequeñita pata correctiva para volver a romper máximos. Así que nivel clave que no tenemos que perder en todo esto, 4,9. Franco Machiavelli, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias por este tiempo de consultorio. Feliz jornada y feliz semana. Gracias, igualmente, Eva, muchas gracias.